Y el masón debe entender que ese equilibrio, esa armonía que se crea en ese templo masónico cuando tenemos las reuniones, es lo que después vamos a proyectar a la sociedad. Si el masón se reúne en la logia masónica, en el templo masónico, y allí practica con todos sus hermanos una reunión de armonía, de paz, ¿de qué vale eso si cuando sale a la sociedad no sigue proyectando o aplicando eso que aprendió de la masonería? Hola amigos, estamos en esta nueva sesión o temporada, enero 2026, para retomar aquellos videos que estábamos haciendo el pasado año 2025 relacionados a lo que es la cábala y lo que es la masonería y cómo se relacionan ambas órdenes. En el caso de la cábala, una sabiduría; en el caso de la masonería, es una orden iniciática. Y cómo vamos rompiendo los mitos con relación a la masonería, falsas ideas que hay en la sociedad. Y queremos resumir un poco lo que estuvimos hablando en aquellos 4 videos del 2025. Básicamente lo que estuvimos hablando era el tema de cómo la cábala nos enseña la importancia de mantener el equilibrio en aquellas áreas que tanto a nivel psicológico, de microcosmo, nuestro ser, como también a nivel cosmológico o cosmogónico, cómo se entiende la cábala. Comencemos diciendo que el pasado año estuvimos hablando la importancia de ese equilibrio en las distintas esferas del árbol de la vida, y estuvimos hablando cuáles eran aquellas esferas que nos enseñan en la sabiduría de la cábala, que son emanaciones del creador. En la cábala se le conoce como el Ein Sof. También estuvimos hablando sobre el árbol de la vida, y voy a hacer una breve esquema o diagrama de ese árbol de la vida. Según nos acordamos, pues había una esfera superior que era Keter, Binah, Hokmah, Yeburah, Hesed, Hod, Nesat, Tiferet, Yesod y Malhut. Estas 10 esferas del árbol de la vida, cómo se interconectaban, qué representaban como emanaciones del creador en su emanación o en su creación. Estuvimos hablando cómo fue el proceso de creación, cómo fue esas emanaciones y cómo el infinito o el Ein Sof se iban manifestando desde lo más sutil a lo más denso, y cómo debía haber un equilibrio entre las distintas columnas del árbol de la vida: la columna central, la columna del lado derecho, la columna del lado izquierdo. Y creo que lo explicamos bastante bien a aquellos amigos, especialmente masones, a los cuales estaba dirigidos estos videos, pero dirigidos también al público en general que le gusta estos temas. Podían identificar cómo este árbol de la vida también se podía proyectar o se podía ver en el templo masónico a través de las distintas simbologías que contiene un templo masónico y los oficiales de la logia. Así que vamos a proseguir hablando sobre el tema, pero antes de continuar quiero siempre mencionar el pequeño aquí amiguito que yo le llamo el ser que se construye a sí mismo, o el ser que se devela a sí mismo. ¿Por qué digo devela? Porque nosotros somos parte del proceso de la creación y nosotros tenemos una chispa divina, producto del creador, que a nivel de lo que se conoce como el fractal, emana también en nosotros. O sea que es muy importante reconocer que el creador lo consume, está presente en todo, en toda su creación, desde la piedra, desde la planta, desde el animal, desde nosotros como seres un poquito más avanzados que el animal común y corriente, cómo se devela esa chispa divina
que contiene el Creador o el Ein Sof en toda su emanación. Así que vamos este año a continuar hablando sobre estos temas, pero quiero explicar algo, y es que este énfasis de este año es que queremos hablar sobre temas sociales, temas que nos afectan día a día y cómo nosotros podemos aplicar la cábala o las enseñanzas masónicas a las situaciones que ocurren día a día. Este año comienza 2026 con muchas situaciones a nivel mundial que todos conocemos, y cómo nosotros vemos que hay un desequilibrio en muchos aspectos de la sociedad a todos los niveles, y cómo el mensaje que nos lleva a nosotros, tanto la cábala como la masonería, es un mensaje dirigido a crear armonía. No vemos nada malo en esto, mas sin embargo, pues algunas personas que no pueden salir de su cuadro de tipo religioso nos consideran como algo negativo, como algo oculto, algo feo, podemos decir, algo que va en contra de las enseñanzas tradicionales. Y nada más lejos de la verdad, porque sabemos que la cábala y la masonería enseñan entre sus virtudes la armonía, y no hay nada malo con la armonía. Y aquello que es oculto, pues sabemos que quizás hace unos 600 años atrás, un poco más de 500 años, para dar un ejemplo, la sociedad en general desconocía el mundo occidental, Europa, desconocía lo que es América. América estaba oculto para lo que eran el público en general. Y como luego que se descubre América, hay unos avances en la sociedad, y descubrir algo oculto no es nada negativo, solo para dar un ejemplo. Volviendo al tema de la sociedad en general, pues lamentablemente la sociedad está pasando a todos los niveles por grandes desequilibrios, y no hay nada malo con el desequilibrio, porque hay que reconocer que todos tenemos algo de esos desequilibrios en mayor o en menor medida, pero lo importante es reconocer los desequilibrios que hay para nosotros comenzar a trabajar con estos desequilibrios. Y siempre doy el ejemplo que dábamos en los primeros videos, el desequilibrio, por ejemplo, en lo que es dar y recibir. Nosotros, algunas personas solamente quieren recibir dinero, recibir bendiciones, recibir ganancias, recibir felicidad de todo tipo, pero a veces no quieren dar. Y hay otras personas que quieren dar y dar y dar y dar, pero no entienden que para poder dar hay que también aprender a recibir. Y dábamos aquel ejemplo el año pasado sobre lo que era la taza de café, cómo yo puedo dar café a otra persona si mi taza está vacía. Pues tengo que aprender a recibir a mi taza para yo beneficiarme de ese ejemplo, ¿verdad?, del café, y yo poder compartirlo. Y cómo entonces, al yo poder dar, también creaba un espacio, un vacío que me permitía recibir más, y como decía anteriormente, y de mayor calidad. Este año vamos a estar haciendo unos videos un poco más cortos para que podamos entonces dedicarnos a unos temas en específico, y en este momento me quiero dedicar al tema del equilibrio. Es conocido el mensaje primordial en la masonería, es el mensaje del equilibrio, y también en la cábala. En la masonería nos enseñan, desde que llegamos por primera vez a la logia, de que el masón que se va a iniciar se para entre dos columnas, y esas dos columnas representan polos opuestos, y como el masón que por primera vez entra a la logia entre columnas trata entonces, sin saberlo, por un mensaje alegórico o simbólico, de que él es un punto de equilibrio de entrada a esa logia. En la cábala también lo explicamos. En la cábala se explica cómo entre estas columnas debe haber una columna central que mantiene el equilibrio. Y el mensaje, por ejemplo, cuando hablábamos en Binah y Josmah, Josmah era la razón, Binah era la razón y Josmah era el conocimiento. Y cómo entonces, a través de una persona que solo usa el conocimiento pero no usa la razón, está en desequilibrio, y aquella persona que usa la razón pero no usa el conocimiento que tiene, también entra en desequilibrio. Y cómo entonces se hacía una línea entre estos dos puntos,
y ese punto central representaba ese equilibrio entre esas dos esferas, por dar un ejemplo, porque se trata de mantener el equilibrio entre todas las esferas. Cuando digo que todos tenemos un poco de desequilibrio y que es normal, lo digo porque cuando la creación o la emanación divina, debo decir, alcanza el equilibrio perfecto, entonces no hay razón para lo demás, sino que ya regresamos en un proceso que le llamamos en la Cábala Tikkun personal o la Techuvá a nivel de colectivo, que regresamos al creador, porque aquello que equivale al mismo equilibrio perfecto que es el creador, regresa al creador. Así que el propósito muy difícil, ¿verdad? Llegar a un equilibrio perfecto, lo vamos desarrollando poco a poco, pero ese no es el fin, sino el camino. Así que, como digo nuevamente, tanto la cábala como la masonería van buscando eso. ¿Por qué es importante? Vamos a hablar un poco sobre eso porque es importante. Vemos una sociedad donde existen distintos polos opuestos, ya sea la derecha en la política, la izquierda, cómo esos dos filosofías o ideas se luchan y ambos están en un polo opuesto, y cómo entonces la sociedad debería entender la importancia de poder entender el otro extremo, cada uno de ellos, y tratar de entender un equilibrio o tratar de alcanzar un equilibrio entre esos polos opuestos, y así para todo. Así que cuando lamentablemente la sociedad y las personas están en desequilibrio, muchas veces no lo saben, no saben que están en un desequilibrio, y es como si tuvieran un velo que no les permite ver una realidad. Y eso es lo que tratamos de ir poco a poco, romper ese velo, poder tener una conciencia de que hay unas cosas que podemos mejorar en la vida personal, pero también en la sociedad. Personas que, por ejemplo, están ese velo es tan, vamos a decir, espeso o denso, o que no nos permite ver una realidad, que nos acomodamos en un punto de confort, por decir una palabra, donde nos establecemos en nuestro punto y no queremos escuchar las opiniones de los demás. Y ahí entonces resulta que estamos defendiendo el desequilibrio, estamos apoyando un desequilibrio que solo conduce al conflicto, solo conduce a las guerras, solo conduce a los problemas de manera de la sociedad. Uno de los ejemplos que se veía y que daba el profesor cuando tomaba el curso de diplomado en Cábala es, por ejemplo, y lo hacíamos a modo jocoso, la familia Monster o la familia Adams, ellos se veían a sí mismos como personas que estaban totalmente equilibradas, y que el resto de la sociedad era el que estaba en desequilibrio y ellos estaban bien. Así que tenemos que empezar a hacernos un autoanálisis, una introspección en nuestras vidas para tratar de entender que nosotros no estamos en un equilibrio perfecto, que tenemos unas cosas por las cuales tenemos que mejorar para que la sociedad mejore a su vez, y las relaciones con la familia, las relaciones con el trabajo, las relaciones con los demás sean mejores. Hay personas que no reconocen tampoco cuáles son sus problemas, o no reconocen sus debilidades, o no reconocen sus defectos, y parte de crear ese equilibrio es también nosotros reconocer un equilibrio entre nuestros defectos y nuestras virtudes. Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos, así que es importante que podamos entender cuáles son esas virtudes que tenemos y cuáles son esos defectos que tenemos, para poder trabajar con los defectos y para poder esas virtudes aumentarlas aún más. Y el ejemplo que daba de la familia Monster o la familia Adams es que estaban encajonados en su desequilibrio y no querían ver que los demás también tenían unas virtudes y unos defectos, y que ellos, y a modo jocoso, ¿verdad? Lo digo como un ejemplo jocoso, ellos se encajonaban en su mundo, en su ambiente, y todo lo demás era lo incorrecto. Por eso es importante el poder conocer, leer, viajar, si es posible, conocer el mundo, para que podamos tener otros puntos de vista y podamos entender por qué los demás piensan distintos a nosotros. En el mundo laboral, que es otro ejemplo que puedo dar,
a veces no conocemos o desconocemos o queremos negarnos a nosotros mismos de que fallamos y creamos situaciones de desequilibrios inmensos en el mundo laboral, problemas con los compañeros de trabajo, problemas con los jefes, problemas con los empleados, y solamente tenemos que entender que nadie es perfecto y que si todos reconocemos que podemos mejorar en algo, en la área de nuestros defectos, y podemos aportar con nuestras virtudes, podemos crear un ambiente laboral mucho mejor. La cábala aplica a todo, aplica a la salud, aplica al mundo laboral, aplica a la política, aplica a la sociedad en general. Hoy en día vivimos una sociedad donde todos quieren defender su punto de vista sin ni siquiera poder evaluar las demás personas, cómo piensan los demás. Por eso es importante el mensaje cabalístico y el mensaje de la masonería. La masonería nos enseña a nosotros a ser prudentes como una de las virtudes principales, y nos enseña también a tratar de aportar a la sociedad con las enseñanzas que tenemos. Y el masón debe entender que ese equilibrio, esa armonía que se crea en ese templo masónico cuando tenemos las reuniones, es lo que después vamos a proyectar a la sociedad. Si el masón se reúne en la logia masónica, en el templo masónico, y allí practica con todos sus hermanos una reunión de armonía, de paz, ¿de qué vale eso si cuando sale a la sociedad no sigue proyectando o aplicando eso que aprendió de la masonería? Por eso es que es bien importante que el masón se proyecte en la sociedad como un ser que puede aportar. Hablando de la masonería, quiero también hablar un poco sobre algunas de las cosas que hacemos y que nosotros, algunas personas piensan que hacemos unos rituales, unos cultos o algo de tipo religioso o algo totalmente raro y misterioso. Nosotros sí tenemos unas ceremonias que se llaman ceremonias de iniciación, y durante esos procesos de ceremonias básicamente es un drama psicológico, un psicodrama que vive el personaje, el masón que está participando de esa iniciación o de esa ceremonia para alcanzar ya sea la iniciación de primer grado o para subir a un grado superior. Y en ese drama, el personaje principal es la persona que está siendo objeto de esa ceremonia. Y ese drama lo que lleva es una enseñanza de cómo nosotros vamos a aplicar cuando regresemos a la sociedad, cuando salgamos de la logia, cuando estemos con nuestra familia, cuando estemos con nuestros amigos, cuando estemos con nuestros hermanos, con los compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, poder aplicar esas virtudes que vamos aprendiendo en los procesos masónicos. Contrario a como muchas personas que no pueden salir de la cajita, que piensan, porque el que está en la cajita específica donde tiene, por ejemplo, una religión, critica la masonería como si fuera una religión. No, en los templos masónicos, en las logias, hay personas de distintas religiones, católicos, evangélicos, hay musulmanes, hay de religión hebrea, judía, y todos pueden compartir también con distintas ideas políticas y compartir como hermanos, que es lo importante. Así que quería dejar eso claro para que cuando nosotros escuchemos algo, no repitamos, como decimos nosotros en Latinoamérica o en general, como el papagayo, lo que dicen los demás, sino que busquemos un poco más de información sobre estos temas. Hoy les dejo con el tema principal. La masonería y la cábala promueven el equilibrio, promueven la armonía en todos los sentidos, en el microcosmos, en el macrocosmos, en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en las relaciones con la familia, en las relaciones en el trabajo, en las relaciones con los vecinos, en las relaciones con las amistades. Ese es el objetivo principal, diríamos, y crear una sociedad de libres pensadores, de personas que puedan tocar distintos temas, y que podemos diferir ideas, pero a la misma vez podemos escuchar a los demás. Es lamentable que haya muchas personas en los medios, en las redes sociales, en general, criticando, lanzando piedras sin tener el conocimiento. Muchos de ellos, como he mencionado en los videos anteriores, no son masones. Muchos de ellos, si fueron masones, no tuvieron muy poco tiempo, no tuvieron la oportunidad de entender la masonería un poco más profundo.
Y ahora que yo, en mi caso, estudio un poco más la Cábala y completé un diplomado en Cábala, puedo entender también un poco mejor la masonería, porque entiendo también que el mensaje cabalístico está dentro de la masonería, que es el mensaje de armonía. Así que este año nos vamos a dedicar a hacer unos videos cortos. Eliezer, la persona que me estuvo acompañando en los videos el año pasado, va a continuar colaborando. Es la persona que me va a estar ayudando editando videos, todo lo técnico. Así que esperamos que este año comencemos de una manera positiva, donde podamos aportar algo a la sociedad, algo que nosotros como masones podemos decir que damos nuestro granito de arena para que la sociedad sea una mejor sociedad. Así que esperamos continuar con estos videos, que los masones que así quieran verlo los vean, que los recomienden a sus amigos. Vamos a tratar de los videos anteriores, tal vez vamos a editarlos un poco para que podamos enfocarnos en el mensaje principal de cada uno. Y el mensaje de aquello era la relación o lo mucho que se parece la masonería y la cábala. Y en mi caso, pues como miembro de la orden masónica, en el caso mío, pues pertenezco a la masonería en Puerto Rico. También pertenezco a lo que le llaman el rito escocés, donde en ese rito pues se alcanzan los grados del 4 al 33. Luego de muchos años he logrado alcanzar el grado 33, y también pertenezco a una orden que se llama la antigua y mística Orden Rosa Cruz, una orden separada, una orden, diríamos que familia, que también enseña cosas bien positivas, de manera que yo pueda aportar algo, que pueda aclarar dudas, que pueda decir lo bonito que uno encuentra en estas órdenes, que no son para nada cosas negativas ni nada que podamos decir que va en contra de las ideas religiosas o las ideas que ya las demás personas tienen, sino que aportan a la sociedad, que las personas pueden escuchar o pueden entender ideas que se hablan en la masonería sin la obligación de necesariamente tener que aceptarlas todas, porque eso es lo esencial de la masonería y también de la cábala, que no existen lo que se llaman doctrinas y dogmas, que no existen verdades absolutas, que tenemos la libertad, somos libres pensadores para nosotros, utilizando la razón, el conocimiento y utilizando toda la data, el conocimiento, pero a la misma vez usando la razón podemos llegar a un equilibrio dentro de la orden, nosotros como seres humanos, para llegar a nuestras propias conclusiones. Así que yo los dejo con esto en este primer video del año 2026, enero del 2026, y esperamos continuar haciendo estos videos cortos para que ustedes se vayan conociendo un poco más sobre lo que es la masonería, sobre lo que es la cábala, sobre cómo nosotros podemos aportar a la sociedad, y abriendo un poco, ¿verdad?, su percepción, sin descartar las cosas como negativas o como malas, sin ni siquiera conocer un poco de qué se trata. Así que esperamos que este año tenga muchas bendiciones para todos ustedes, que tengan un feliz año, que puedan alcanzar esa armonía interna que es esencial para tener una vida feliz, una vida con progreso, una vida en armonía, y que tengan mejores relaciones con todos los seres humanos que día a día en nuestros distintos roles tocamos en nuestras vidas. Así que muchas gracias.